Comparto la presentación. Lo ponemos en pantalla completa. Entonces estábamos viendo cuáles son los criterios diagnósticos tanto para la diabetes como para la prediabetes. Entonces, pues esta diapositiva es una repetición de la anterior. Nada más, recuerden que el diagnóstico se confirma con una segunda toma, a excepción de la glucosa al azar, la cual si pasa de 200, pues ya es criterio diagnóstico en una sola toma. Aquí tenemos el algoritmo para la detección, para el diagnóstico de la persona con diabetes. Entonces, para un paciente sintomático, pues nos vamos directamente a la glucosa eh, al azar, o incluso también puede ser glucosa preprandial. Si esta pues, está por encima de 200, pues ya nos vamos directamente con el diagnóstico, ¿vale? Si es un paciente asintomático, los síntomas de la diabetes ya lo vimos, entonces evaluamos el riesgo. Si tiene bajo riesgo, que no cumpla con ninguno de los criterios que vimos anteriormente, se revalora de 1 a 3 años, dependiendo de sus condiciones, ¿verdad? Si previamente tuvo diabetes gestacional o tuvo prediabetes, entonces lo evaluamos cada año. Si también salió exento de prediabetes y no tuvo diabetes gestacional, lo citamos hasta dentro de 3 años para volver a hacerle los estudios de la glucosa. Si nuestro paciente es de alto riesgo, entonces, a este paciente sí se le determina glucosa en ayuno y hemoglobina glicosilada. Si está por debajo de 100, entonces pues lo citamos nuevamente dentro de 1 año o 3 años, dependiendo de las características. Pero si tiene glucosa por encima de 100, entre 100 y 125, la glucosa en ayuno, o de 5,7 a 6,4, la hemoglobina glicosilada, establecemos el diagnóstico de prediabetes. Entonces, después del diagnóstico de prediabetes, a nuestro paciente le debemos informar que representa una situación de riesgo para desarrollar diabetes, que cada año tenemos que estarlo evaluando para ver si no desarrolló diabetes. Se le manda asesoría nutricional, actividad física y a intervención por cese de tabaco. También si el paciente puede tolerarlo, se le da metformina a una dosis baja. Si está por encima de 126 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glicosilada por encima o igual a 6,4. Entonces diagnosticamos diabetes, perdón, permítanme un segundo. Voy. Muy bien, continuamos. Cuando se realiza el diagnóstico de diabetes, porque la hemoglobina glicosilada está por encima de 6,4 y la glucosa está por encima de 126, ojo, igual o por encima en ambos casos. Entonces vamos a diagnosticar diabetes tipo 2 cuando se realiza por glucosa al azar en una sola toma, las otras vías por más de una toma. Y aquí es donde empezamos con las intervenciones. Intervenciones no farmacológicas, como las anteriormente mencionadas, intervenciones farmacológicas, y se tiene que solicitarles algunos estudios como perfil de lípidos, el radio albúmina creatinina, tasa de filtración glomerular. También se monitorea al paciente, se establecen metas, se valoran trastornos del ánimo y en caso de ser necesario se deriva a la especialidad si empieza a tener alguna complicación. Pero ya más específicamente, ¿qué va a involucrar?
La primera cita con un paciente con recién diagnóstico de diabetes, pues lo vamos a ver más adelante. Importancia de la identificación de prediabetes. Cuando nosotros identificamos prediabetes, pues todavía estamos en un estadio reversible. Entonces es un punto crítico para la atención al paciente. Si el paciente se cuida, si el paciente cambia su estilo de vida, entonces puede revertir la prediabetes y vivir como una persona sin esa condición por el resto de su vida. Pero si por el contrario, nuestro paciente continúa con el estilo de vida que lleva, no se trata farmacológicamente, pues entonces lo más probable es que evolucione a diabetes, ¿vale? Entonces, lo que nosotros podemos observar en este estudio fue la disminución del riesgo de diabetes en personas con prediabetes cuando se hizo una intervención farmacológica con metformina y cuando se hizo una intervención intensiva en el estilo de vida. Algo que es muy importante aquí mencionar, que con puro estilo de vida, con una intervención intensiva en el estilo de vida, una buena dieta y una actividad física constante, pues se redujo drásticamente las personas que tenían prediabetes. Entonces se eliminó la prediabetes prácticamente en más del 50% de los casos cuando se realizó una intervención al estilo de vida. Cuando fue la intervención con metformina, pues solamente se redujo el 30% del diagnóstico de las personas con diabetes y cuando fue placebo, pues básicamente no hubo una reducción, ¿verdad? ¿A qué conclusión nos lleva esto? A que si nosotros a una persona que tiene prediabetes no la tratamos, pues básicamente va a continuar teniendo la enfermedad y puede evolucionar rápidamente a diabetes. Si nosotros tratamos a nuestro paciente farmacológicamente con metformina, en el 30% de los casos se remite la prediabetes. Y si nosotros lo tratamos con una intervención intensiva de estilo de vida y dieta, entonces pues, se reduce hasta en un 60% la prediabetes y hay una remisión pues de la misma magnitud del porcentaje. Valoración inicial del paciente con diabetes y prediabetes. Esta es una pregunta que les hice en el examen, se las hice también en varios de los exámenes cortos. ¿En qué se centra la valoración inicial de paciente recién diagnosticado con diabetes? En la historia clínica, que básicamente va a ser el interrogatorio, en la exploración física y en los laboratorios que se le deben de solicitar, ¿vale? Ojo, no tiene que ser todo esto en una misma cita, solamente que son de los criterios que se tienen que cumplir cuando se inicia con la atención a nuestro paciente que fue recién diagnosticado con diabetes. ¿Qué debe de incluir el interrogatorio? Antecedentes médicos familiares, el motivo de la consulta, si tiene complicaciones y comorbilidades, si tiene antecedentes quirúrgicos, antecedentes del comportamiento también, contexto social, si nuestro paciente usa tecnología o si nuestro paciente pues básicamente tiene interacciones medicamentosas, tiene alguna alergia con algún medicamento o si tiene o no tiene todas las vacunas, ¿verdad? Muchos son de rutina y otros son específicos para nuestro paciente con diabetes. ¿Qué vamos a explorar físicamente en nuestro paciente en la valoración inicial? Los signos vitales para poder determinar si tiene hipertensión, la somatometría para ver también su índice de masa corporal, fondo de ojo, dependiendo, ya más adelante vamos a ver que si se tienen ciertos criterios, vamos a evaluar fondo de ojo por un especialista, particularmente si nuestro paciente ya lleva mucho tiempo con diabetes, ¿verdad? Si nosotros estamos atendiendo a un paciente de reciente diagnóstico, pero su glucosa estaba en 400, 450, ya tiene pérdida de peso, ya tiene sintomatología, lo más probable es que no tenga un mes con la enfermedad, que ya tenga mucho tiempo, y entonces si sospechamos que puede tener alguna alteración en el ojo, lo enviamos con un especialista, con un oftalmólogo, para que evalúe fondo de ojo. Es por eso que herramientas como las que mencionaba el doctor David Rivera de la Parra, como la hoja en tamaño carta,
para medir la agudeza visual son importantes para que nosotros podamos discernir a qué pacientes desde la primera cita los mandamos con el oftalmólogo o nos esperamos para enviarlos. Palpación de tiroides, examinación de la piel, particularmente para ver si tiene acantosis nigricans y si la tiene, en qué grado está, porque hasta para eso tenemos scores para determinar el ancho de la acantosis. Revisión de los pies, como ya habíamos visto anteriormente, y tamizar por trastornos del ánimo, ¿verdad? Podemos tener un paciente motivado, un paciente desmotivado. Más adelante, pues vamos a ver qué criterios vamos a utilizar para poder tamizar por el estado de ánimo. Laboratorios, sí o sí, glucosa plasmática, cada vez que veamos a nuestro paciente para ver si llegó a su meta, hemoglobina glicosilada, igual para ver si llegó a su meta, creatinina plasmática, que nos va a servir para medir tasa de filtración glomerular, relación albúmina-creatinina y perfil de lípidos. Estos son los que van de cajón en un paciente recién diagnosticado con diabetes. Otros complementarios de acuerdo a las características o factores de riesgo de nuestro paciente, biometría hemática y pruebas de función hepática, porque ya sabemos que esas nos sirven para poder determinar hígado graso, ¿verdad? Niveles séricos de vitamina B12 en el paciente que lleve muchos años tomando metformina, medición de potasio sérico, si nuestro paciente está tomando diuréticos, apolipoproteína B, como una manera de determinar dislipidemia, también si nuestro paciente tiene riesgo de enfermedades cardiovasculares, un electrocardiograma, un examen general de orina, si nuestro paciente tiene candidiasis, una infección o otras pruebas que van a ir dependiendo de acuerdo a las características de nuestro paciente. Evaluación de la persona con diabetes y comorbilidades. Primero va una historia clínica completa, el registro inicial que involucra edad, años de diagnóstico de diabetes tipo 2, complicaciones que tiene y comorbilidades que tiene. Ya cuando trabajen en el IMSS, en la Secretaría de Salud, esto va a ser mucho más fácil porque no lo tienen que recordar todo de memoria, sino que ya van a tener formatos que simplemente tienen que llegar. Tienen que llenar. Valoración integral, pues involucra todos estos aspectos que nosotros ya habíamos visto. Caso clínico integrativo, eh, ustedes les va a tocar revisarlo, ¿verdad? Básicamente es un caso con respecto a un individuo, los antecedentes que tiene, que se observó la exploración física, si es candidato para que pase al tamizaje para detección de diabetes y después del tamizaje, cuáles fueron los resultados. Entonces, qué hallazgos ustedes encontraron y qué es lo que se tiene que hacer con ese paciente, ¿verdad? Muy bien, vamos al módulo 4, que es elementos de la atención integral del paciente con diabetes. Va a ser el último módulo que vamos a ver. Y hay algo que nos repiten mucho durante la presentación. ¿Cuáles son los objetivos de la atención? Los objetivos de la atención va a ser optimizar la calidad de vida de nuestro paciente y prevenir y o retrasar a las complicaciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Los siguientes 14 módulos, pues justamente se centran en cómo lograr esto, cómo mejorar la calidad de vida de nuestro paciente y en caso de que no tenga complicaciones, cómo prevenirlas, en caso de que ya empiece con un proceso fisiopatológico, cómo retrasarlas y también en caso de que ya las tenga, pues cómo hacer que estos no le afecten directamente a los tejidos que están siendo dañados. El ciclo de decisión para la atención de la persona con diabetes pues se centra en estos puntos donde lo importante es siempre una atención centrada en la persona. Vamos a ver los puntos o los principios de la atención punto por punto. Vamos a iniciar el que se encuentra en color café, que se centra en determinar las características clave del paciente. Entonces, vamos a evaluar estilo de vida, comorbilidades, características clínicas, contexto sociocultural y económico. Parte de lo que nos había mencionado que se evalúa en la primera cita, ¿verdad? Como número 2, lo que se encuentra en color como beige,
establecer un objetivo individualizado de hemoglobina glicosilada en función de las características de nuestro paciente, impacto del peso y la hipoglucemia, ver si nuestro paciente tiene riesgo de hipoglucemia, si tiene peso elevado, pues vamos a enfocarnos en disminuirlo. Perfil de efectos secundarios de la medicación, ir evaluando si la medicación que lleva no le tiene efectos secundarios. Esto es un clásico cuando nosotros damos metformina al paciente. La metformina no es muy bien tolerada en todos los pacientes porque genera muchos problemas gastrointestinales. Entonces, pues también le tenemos que preguntar a nuestro paciente cómo se siente con ese tratamiento, ¿verdad? Entonces, complejidad de la pauta en cuanto a frecuencia y modo de administración. Más adelante, pues ya nos van a dar ciertas recomendaciones, como empezar con dosis muy bajas. También elegir una pauta para optimizar la adherencia y la persistencia. Obviamente, si a nuestro paciente le recomendamos un agonista del receptor de GLP-1, salvo no sé, una sulfonilurea, probablemente sí sea el mejor tratamiento, pero tenemos que también evaluar la adherencia y la persistencia, ¿verdad? Y también el costo y acceso de la medicación. Los análogos de GLP-1 cuestan muy, muy caros, que no va a ser accesibles y por lo tanto también la adherencia no va a ser la indicada. Se toma decisiones en conjunto para crear un plan de manejo. Entonces nosotros junto con el paciente vamos a generar un plan de manejo. Si se puede, involucramos al paciente, a su familia y a sus cuidadores. Buscamos las preferencias del paciente. Eh, una consulta eficaz, pues va a incluir una entrevista motivacional, ¿verdad? Vamos a decirle, pues vamos a echarle ganas, yo también la voy a apoyar en eso. Busque apoyo en su familia, mire, tengo estas opciones, ¿cuál de estas les parece más factible? Vamos a empezar de un cambio en un cambio para que no lo sienta tan complicado y todo para que pueda llevarse eficientemente un tratamiento o un manejo de nuestro paciente con el objetivo de, como se los repito anteriormente, evitar complicaciones y optimizar la calidad de vida. Se va a empoderar al paciente y se tiene que garantizar el acceso a recursos de apoyo educacional y automanejo. Entonces, a veces dentro de la misma clínica tienen psicólogos, tienen grupos de ayuda de personas que viven con diabetes y en la medida de lo posible, pues nosotros tenemos que facilitarle la integración a esos grupos para poder mejorar en conjunto su enfermedad. El plan de manejo tiene que tener los criterios SMART, tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y limitados en cuanto a tiempo. Todo esto se monitoriza y se apoya continuamente y este apoyo continuo va a incluir bienestar emocional, estilo de vida y hábitos de salud, revisar la tolerabilidad a la medicación, monitorar la glucosa y una retroalimentación que incluya un análisis capilar si es necesario, el peso, el recuento de pasos, hemoglobina glicosilada, presión arterial, lípidos, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el caso de nuestro paciente, nosotros no solamente vamos a monitorar la glucosa, sino que vamos a hacerle énfasis en que pues él también se cuide, que cuide su peso, que cuente sus pasos, ya nosotros le vamos a medir la hemoglobina glicosilada, presión arterial, lípidos, etcétera, ¿verdad? Y esto es un continuum donde pues después volvemos nuevamente a la etapa inicial, por eso es un ciclo, y vamos mejorando cada vez que vamos viendo a nuestro paciente y eso se refiere con mejora continua. Principios de la atención en diabetes. Uno, evaluar educación en diabetes. Tenemos que darle nuestro folletito de manual para la persona que vive con diabetes. Eso se ha visto que funciona. Eso en el peor de los casos, en el mejor de los casos, vamos a tener dentro de nuestra clínica un médico certificado en educar de diabetes. Que aunque parezca que es algo sencillo, realmente no lo es. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a que si entendemos un tema, a veces lo explicamos de una manera tan técnica que no es la manera correcta de explicarlo a nuestros pacientes. Necesitamos a alguien que tenga también cierto conocimiento o cierta educación en saber cómo explicarles a los pacientes la enfermedad que tienen. Y a un estudiante, educar a una persona,
no solamente radica en la información que tú tengas para ofrecerles, sino también en las habilidades que tengas para captar su atención. Y desde ahí, pues ya se vuelve algo que, pues muchas veces hace que los médicos, particularmente los de primer nivel, no tengan ni el tiempo ni el conocimiento para ellos por sí mismos ser educadores en diabetes. Se tienen que analizar los factores psicosociales, también evaluar las determinantes sociales, evitar la inercia del tratamiento, evaluar también si hay un fenotipo biológico en particular que hace que el tratamiento esté fallando. Se organiza la atención, se cumple como objetivo disminuir la hipoglucemia, se da seguimiento, se centra en la modificación de comportamientos, escrutinio de las complicaciones, en inscribir a nuestro paciente en redes de apoyo o si hay recursos disponibles que sirvan para que nuestro paciente pueda conocer cómo es su enfermedad, pues también proporcionárselos. Se trabaja con decisiones compartidas y en un lenguaje respetuoso que siempre se centre en la atención individualizada. Entonces, todos estos aspectos van a ser importantes en la atención a nuestro paciente. Esto básicamente es ya directamente clínica, es cómo ustedes tienen que comportarse, cómo ustedes tienen que enfocarse en cuanto a la atención en particular de un paciente con diabetes. Aquí nos estamos enfocando principalmente en los pacientes recién diagnosticados. Elementos para lograr los objetivos de la atención. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de elementos, aquellos que se centren en el control de factores asociados a complicaciones, como la glucosa, la presión arterial, los lípidos y el peso corporal. Y también la identificación y manejo oportuno de complicaciones. Complicaciones como la retinopatía, la enfermedad renal, la neuropatía y riesgo de amputaciones y la enfermedad arterial aterosclerótica. Si ustedes ven la secuencia de cada uno de estos módulos que llevamos la clase pasada, pues se van a dar cuenta que justamente en eso se centran los módulos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y recuerden, siempre los objetivos van a ser optimizar la calidad de vida del paciente y reducir el riesgo de complicaciones. Entonces, por mucho tiempo, las metas en el paciente con diabetes se centraron en la disminución de las concentraciones de glucosa. Actualmente se considera que para poder mejorar la salud de nuestro paciente y evitar la aparición de complicaciones, necesitamos un manejo más efectivo de la enfermedad. Y esto involucra no solamente disminuir las concentraciones de glucosa, sino los componentes de todos los factores de riesgo que llevan a enfermedades, ¿verdad? Entonces, dentro de todos los factores de riesgo que llevan a enfermedades, se ha visto que nuestro paciente tiene una mejor calidad de vida y desarrolla menos complicaciones si también se tiene un control en los lípidos y un control en la presión arterial. Se ha visto que si nosotros controlamos la glicemia, los lípidos y la presión arterial en nuestro paciente, se disminuye la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, se disminuyen las complicaciones asociadas a diabetes y se disminuye la mortalidad en general de nuestros pacientes. Entonces, el tratamiento, a grandes rasgos, se tiene que centrar en el control glicémico, control de lípidos y control de la presión arterial, ¿verdad? Entonces se dice fácil, si yo le controlo a mi paciente la glucosa, colesterol y triglicéridos y la presión, pues ya no va a desarrollar complicaciones. Sin embargo, en la vida real, pues esto es muchísimo más difícil de lo que parece, ¿verdad? E incluso en algunas situaciones, tal es el caso de la retinopatía, pues aunque tenga controlada la glucosa o tenga controlado lípidos, eventualmente lo tengo que mandar con el oftalmólogo para que lo revise, porque hay más asociación de la retinopatía con cuestiones como el tiempo de evolución de la enfermedad que con la elevación de la glucosa, por ejemplo. En esta gráfica, a grandes rasgos, nos dicen cuál es la evolución de un paciente que no cumple con las metas a un paciente que cumple con las metas. Entonces, hay una disminución bastante significativa del riesgo en nuestros pacientes que sí cumplen con las metas. Eh,
en cuanto a la reducción de eventos cardiovasculares y renales, aquí hubo un estudio donde cuando se hizo un control adecuado de las variables anteriormente mencionadas, pues disminuyeron drásticamente el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. Estas son las cuentas felices, metas globales al 2030, que el 80% de nuestros pacientes estén en control glicémico. El 80% de nuestros pacientes estén en control de la presión arterial, 60% con el control del tratamiento, con tratamiento con una dislipidemia, perdón, el 80% de nuestros pacientes esté diagnosticado y que el 100% de ellos tenga insumos para la salud, ¿verdad? Obviamente, este artículo es de una revista que se llama The Lancet, que es una revista, creo que británica. Son metas que muy difícilmente nosotros vamos a cumplir como país para el 2030. Nuestros problemas son bastante complejos como para poder atender a una población tan grande y prestarle toda la atención para llegar a estas metas que se proponen. Ahora, las metas individuales en el control de la diabetes en general van a ser las siguientes, algo que también ustedes tienen que aprenderse casi de memoria. Aquí vamos a clasificar a nuestros pacientes en aquellos que no tienen riesgo de hipoglucemia grave y aquellos que tienen riesgo de hipoglucemia grave. En el caso de los pacientes que no tienen riesgo de hipoglucemia grave, la glucosa preprandial, la glucosa en ayuno, tiene que estar entre 80 a 130 miligramos sobre decilitro, la hemoglobina glicosilada menor a 7, el colesterol LDL menos de 100 miligramos sobre decilitro y la presión arterial menos de 130/80. Para aquellos que tienen riesgo de hipoglucemia grave, particularmente los que por alguna condición genética generan hipoglucemias, aquellos que toman insulinas, aquellos que toman metformina. Las metas van a ser de 80 a 140 en glucosa preprandial, menos del 8% en hemoglobina glicosilada. Ojo, aquí vamos a ser más estrictos en la reducción del colesterol. Vamos a reducir en una primera instancia 50% del colesterol basal y la presión arterial pues también tiene que ser igual o menor a 130/80. Aquí no va a cambiar el valor. ¿Qué es lo que nos puede causar diferencias invisualizadas en las metas? Este artículo salió en el 2020 y nos dice cuándo nosotros podemos ser más estrictos o menos estrictos en la meta de la hemoglobina glicosilada. Ok, entonces, ¿sí ven la presentación? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ok, gracias. Entonces, la meta de hemoglobina glicosilada es de menos del 7%, ¿verdad? Vamos a ser más estrictos cuando el paciente tiene el riesgo más bajo de hipoglucemias y vamos a ser menos estrictos cuando nuestro paciente tiene riesgo de hipoglucemias. Cuando lleva poco tiempo de enfermedad, vamos a ser más estrictos y cuando ya es enfermedad de larga evolución, vamos a ser menos estrictos. Cuando nuestro paciente es joven, vamos a ser más estrictos y cuando nuestro paciente pues ya se encuentra cerca del final de su vida, pues vamos a ser menos estrictos. De hecho, vamos a ser bastante laxos, ¿verdad? A veces en ese momento es mejor darle prioridad a su calidad de vida que al hecho de manejarle una meta para evitar el riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando nuestra persona pues ya ni siquiera tiene mucho tiempo de vida. Si no tiene comorbilidades importantes, vamos a ser más estrictos. Y si tiene comorbilidades importantes, que tenga hipertensión, que tenga dislipidemia, que tenga obesidad y todo esto en conjunto, pues vamos a ser menos estrictos. Si no tiene complicaciones cardiovasculares, vamos a ser menos estrictos. Y si tiene complicaciones cardiovasculares severas, pues vamos a ser más estrictos. Otro aspecto importante es la actitud y la motivación del paciente. Si nuestro paciente está muy motivado, con adherencia y con capacidad de autocuidado, vamos a ser más estrictos. Pero si vemos un paciente poco motivado, sin adherencia y sin autocuidado, pues vamos a ser menos estrictos, ¿verdad? Porque si somos más estrictos, solamente lo vamos a frustrar y si de por sí ya tiene un perfil de poca motivación y aparte le incluimos la frustración ocasionada porque no está llegando a sus metas, entonces pues vamos a tener ahí
un paciente que pues no, que muy difícilmente se comprometa en llegar a sus metas. Entonces, en estos pacientes vamos a ser un poquito más laxo. Igual si nuestro paciente tiene recursos económicos, recursos de que tiene un hospital cerca, etcétera, y redes de apoyo, entonces vamos a ser más estrictos y si no los tiene o estos están limitados, vamos a ser menos estrictos. Conclusión, las metas tienen que ser individualizadas, ¿verdad? Aquí viene otro resumen con respecto a cuáles son las metas que se tienen que considerar de acuerdo a las características del paciente. Un paciente con buena salud, bajo riesgo de efectos secundarios del tratamiento, pues nuestra meta va a ser la convencional, perdón, va a ser un poco más baja de la convencional, de menos 6,5%. La mayoría de las personas que son saludables van a tener una meta de menos del 7%. Adultos mayores saludables, menos del 7,5%. Adultos mayores con problemas de salud, menos del 8%. Adultos mayores con una salud muy compleja o adultos con una esperanza de vida limitada, ellos sí no van a tener una meta como tal, ¿verdad? También en pacientes que sufren enfermedad renal crónica, aquí también entra dentro de problemas de salud complejos. Nuestra meta pues también va a ser diferente y eso lo vamos a ver en el algoritmo de atención clínica ya en población mexicana. Esto que les estoy mencionando eh, son resultados de unos artículos donde nos sugieren qué es lo que debemos hacer, pero ya las guías o los algoritmos pues nos los dicen más directamente de acuerdo a la metodología que nosotros tenemos que seguir. Esto es para los que utilizan un monitor continuo de glucosa en tiempo real, lo cual pues no es todavía muy común en México, pero en esos casos, más del 70% del tiempo, la glucosa tiene que estar entre 70 y 180 para que se considera que está llegando a la meta nuestro paciente. En cuanto al control lipídico en personas con diabetes tipo 2, no las vamos a saltar porque después vamos a ver un tema especial de dislipidemias. Ahora, las complicaciones por la diabetes generalmente pueden ser retinopatía, enfermedad renal crónica, neuropatía, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, amputaciones, básicamente complicaciones microvasculares, que son la retinopatía, neuropatía y la nefropatía vístidas de la enfermedad renal crónica, y las complicaciones macrovasculares, que van a ser las complicaciones cardiovasculares, ¿verdad? Que incluyen las que les preguntan en el examen, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria. Otras también pudieran llegar a ser enfermedad hepática, como la cirrosis, trastornos cognitivos e incluso amputaciones. Es importante que nosotros las sepamos identificar y en el caso de si es factible, las tratemos en el primer nivel de atención. ¿Cómo vamos a tratarlas? Con ojo, esta pirámide es parte importante de lo que ustedes tienen que aprender. Originalmente estamos familiarizados con un médico que solamente nos da medicamento. Eso tiene que cambiar profundamente, particularmente si se trata a personas que tienen alguna enfermedad metabólica. Nuestra pirámide, para que esto sea exitoso, es lo que se encuentra en el centro, que como ustedes pueden ver es lo que sostiene a todos los demás. Entonces, nuestra terapia o nuestro enfoque tiene que estar en el cambio de conductas y cambio de hábitos, particularmente aquellos enfocados en la alimentación y en la actividad física. Y si ustedes lo alcanzan a ver, este es nuestro cimiento en el tratamiento de la diabetes. Y lo que sigue, lo que está por encima, son los fármacos. Entonces, lo más importante van a ser la alimentación, la actividad física y una terapia centrada en el cambio de conductas y cambio de hábitos. Y ya lo menos importante van a ser los fármacos. Sin embargo, también los fármacos van a ser piedra angular para el tratamiento, ¿vale? Entonces, no son solo los medicamentos. No viene nuestro paciente y en 10 minutos vemos si está en meta o no está en meta y le damos su medicamento, sino que también tenemos que trabajar en evaluar qué está comiendo, en evaluar qué actividad física está haciendo y en evaluar qué hábitos productivos o improductivos puede llegar a tener nuestro paciente y a platicar con él, intentar convencerlo de acuerdo a las condiciones que tengan para ello, de que pues ahí se tiene que centrar su atención para la diabetes.
El tratamiento farmacológico va a estar en función de las comorbilidades o los factores de riesgo que se tengan, ¿verdad? Puede consistir en agentes antiglucémicos para controlar la glucosa, agentes antihipertensivos para reducir la presión arterial y las estatinas e incluso otros fármacos más poderosos para la dislipidemia. Las intervenciones asociadas a mejores desenlaces de salud, básicamente ya nada más como resumen, van a ser la intervención nutricional, intervención educativa, prescripción de ejercicio y actividad física, tratamiento farmacológico y el trabajo colaborativo con los equipos de salud. Entonces, a manera de resumen, los elementos de la atención integral en diabetes tipo 2 básicamente se van a centrar en optimizar la calidad de vida y prevenir y o retrasar la aparición de las complicaciones. Para eso es importante una atención centrada en la persona, con todas las características de la atención con los parámetros que evaluamos anteriormente. Después, también tenemos que controlar los factores asociados a complicaciones y manejarlas cuando ya existen. Tenemos que cumplir con las metas en glucosa, presión arterial, lípidos y peso corporal y también saber identificar y manejar a las complicaciones. Y aquí nos mencionan algunas de las complicaciones, ¿verdad? Y por último, las características que debe tener la atención integral en el paciente que vive con diabetes, que se los repito, no solamente es el tratamiento farmacológico, sino que el médico del primer nivel tiene que también tener una idea de la intervención nutricional, intervención educativa, prescripción de ejercicio y actividad física, el tratamiento farmacológico y también de cuándo va a ser necesario que nosotros mandemos a nuestro paciente a un segundo nivel, ¿verdad? Trabajar en equipo con otros profesionales de salud o con especialistas de el área. Y eso es todo del módulo 4 y pues también eso va a ser todo por el día de hoy. Entonces, entre 5 y 6 de la tarde les subo su examen de lo que vimos el día de hoy y nos vemos virtualmente el día de mañana. Saludos. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Bye.